Hola y bienvenidos a este video. Yo soy Marcos Jara y el día de hoy le quiero mostrar un poco más sobre las claves primarias dentro de las anotaciones del JPA. Muy bien, cuando estamos trabajando con tablas de la base de datos, la especificación de la API de JPA nos recomienda que por cada tabla yo tenga que necesariamente tener una clave primaria, ¿ok? Una clave primaria que puede ser simple o puede ser compuesta. El día de hoy vamos a estar viendo y analizando las claves primarias simples, que son aquellas que corresponden a un solo campo. Entonces, aquí por ejemplo tenemos una tabla simple que tiene un campo código. La tabla es personas, ok, tiene un campo código que es per código. Y ese tipo y ese campo es una clave primaria de la tabla, ok, que es serial. Si estamos en Postgres SQL, el tipo de dato serial viene a ser un tipo de dato numérico entero del tipo auto increment. Es decir, que automáticamente cuando se van creando nuevos registros en la tabla, ese campo va a ser automáticamente generado. ¿Ok? Eso es el tipo de dato serial en Postgres. Ya en otras bases de datos vos podés tener diferentes formas de crear el campo auto increment, ¿ok? Entonces, lo que nos recomienda JPA es que cada tabla tiene que tener necesariamente su clave primaria. En este caso es per código, que es una tabla, que es un campo de clave primaria simple, ¿ok? Entonces, si eso nosotros vamos a la implementación, lo vamos a mapear de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a definir la clase JavaBean que va a tener todos los atributos que yo tengo en la tabla y luego voy a utilizar la anotación @entity para especificar que esa clase representa una entidad, es decir, una entidad que está asociada a una tabla en la base de datos. Muy bien, y que el nombre de la tabla va a ser personas. Muy bien, ahora vengo a definir las anotaciones en los campos. Y las anotaciones en los campos, para aquellos campos que son comunes, voy a utilizar la anotación @column. ¿Ok? Entonces allí vas a tener @column para el per código, vas a tener el @column para el per nombre, el @column para el per documento, para el per dirección y per teléfono. Esta anotación lo que me permite es poder crear los nombres de los campos aquí dentro de la programación diferentes a lo que yo tengo en la base de datos. Ya que en la base de datos utilizo una nomenclatura, un estándar de nombres y en la programación en Java utilizo otro estándar de nombres. Aquí, por ejemplo, en la programación yo no estoy utilizando el sufijo per, solamente directamente ya el campo. Entonces, esa forma me facilita la programación. Un punto importante aquí es que las anotaciones de la JPA puede estar junto con los atributos o puede estar junto con los métodos getters. ¿Ok? Eso es algo que nadie te cuenta, pero es una, digamos, variación del JPA. JPA permite esto. Aquí, por ejemplo, yo puedo tener de esta manera. Aquí recuerda que solamente va a funcionar junto con los métodos getters. Solamente con los métodos getters. Entonces aquí, por ejemplo, yo, en vez de colocar la anotación junto con el atributo, yo coloqué junto con el método getter. Coloqué la anotación. Entonces eso es una ventaja también que tiene, digamos, el JPA, que nos da una flexibilidad para poder utilizar en diferentes posiciones las anotaciones que él utiliza. Muy bien, el @column lo que hace es definir entonces cada campo de la tabla con cada atributo de la entidad, de la clase entidad. Muy bien. Y la anotación @id lo que hace es indicar entre todos esos campos que yo tengo ahí cuál va a ser la clave primaria simple. Es decir, cuál campo va a ser la clave primaria. La clave primaria en la tabla es aquel campo que contiene valores únicos, irrepetibles, ¿ok? Y que por lo general se utilizan para poder encontrar de manera directa el registro, para poder acceder de manera directa al registro a través de su campo, justamente de su campo primario o de su clave primaria. Entonces, toda entidad tiene que necesariamente llevar esta anotación @id en uno de sus campos, ¿ok? Los tipos de campos pueden ser numérico, pueden ser carácter, pueden ser diferentes tipos de campos, ¿ok? Ahora, esto lo que hace es definir nada más quién es la clave primaria. Pero para saber cómo se va a generar la clave primaria, es decir, quién va a generar la clave primaria. La clave primaria la voy a generar yo desde programación
o la clave primaria la va a generar la propia base de datos a través del autoincrement, bueno, eso vendrían a ser estrategias de generación de claves primarias y que ya se utilizan otras anotaciones para definir esas funcionalidades, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que vos podés generar la clave primaria por programación, es decir, por la clase Java misma, digamos a través de un control tuyo que vos tengas para poder generar el número anterior más uno y así te vas generando, o un código aleatorio, un código randómico, o sea, como fuere el código que vos generes dentro de tu programación. Entonces, con esta anotación @id, digamos, ya estás indicando ese formato de creación. O sea que con este @id ya es suficiente si vos vas a generar dentro de la propia programación. Ahora, si vos vas a generar desde tu base de datos, como es el caso de la tabla personas, donde tenemos que el per código es un tipo autoincrement, numérico autoincrement, entonces quiere decir que vos en tu entidad eso tenés que informarle a tu API de persistencia de Java para que él sepa que él no tiene que generar la tabla y que eso se va a generar en la base de datos. Entonces aquí junto con la columna hay otra anotación que tenemos que hacer, que es el generated value, ok, generated value, que tenemos que especificar, y este generated value tiene adentro una propiedad que si yo presiono barra espaciadora ahí me aparece aquí la estrategia, ok, y yo selecciono la estrategia y ahí le digo generation type punto, y aquí tengo las posibles formas de crear, ok. Cuando mi base de datos va a ser la encargada de crear la clave primaria para esa tabla, entonces voy a utilizar identity, ok. Eso significa que la base de datos va a crear la secuencia para esta entidad, y eso tenemos que informarle al JPA. Muy bien, recuerda que siempre toda entidad tiene que tener necesariamente sí o sí un @id, si es que es una clave primaria simple. Ahora, si es una clave primaria compuesta, es de otra forma que también te voy a estar mostrando más adelante. Muy bien, ahora vamos a suponer que vos querés utilizar una estrategia de generación de clave primaria a través de una secuencia. Y aquí te voy a mostrar en el Postgres SQL que dentro del esquema tenemos varias secuencias, ok, que son utilizadas por el propio gestor de base de datos para generar las secuencias para las tablas. Pero yo también puedo aquí crear mi propia secuencia, digamos, personalizada. Entonces yo puedo crear aquí mi secuencia, yo le voy a adicionar un nombre, y esa secuencia customizada o personalizada que yo genere aquí, yo también puedo utilizar como una secuencia, digamos, para la generación automática de mi código primario dentro de la entidad. Entonces para eso yo aquí voy a utilizar o sea, la estrategia de generación de código va a ser sequence, ok, y allí le voy a tener que utilizar un name, un generator, indicando aquí el nombre de la secuencia que voy a utilizar, ok, nombre de la secuencia que voy a utilizar. Esto es simplemente para relacionar. Entonces, una vez que yo le digo que la estrategia de generación va a ser a través de una secuencia y le especifica aquí un nombre para esa secuencia, entonces aquí yo tengo que utilizar otra anotación donde voy a indicar aquí sequence generator, voy a indicar los parámetros para la secuencia, y aquí tengo varios atributos, ok. Tengo el nombre, que lo tengo que especificar según el nombre que yo he generado aquí, ok, tiene que ser este mismo nombre, ok. Y luego tengo que indicar también el nombre de la secuencia. Entonces aquí, por ejemplo, tengo el sequence name, y aquí voy a colocar, por ejemplo, qué sé yo, vamos a suponer, por ejemplo, que aquí yo creo una secuencia, hola, un ejemplo, o sea, vamos a poner sequence 1. Y aquí defino todo desde dónde hasta dónde va a empezar, cómo va a ser la secuencia. Aquí tengo mi sec1. Entonces yo aquí puedo colocar directamente sec1, ok, el nombre de la secuencia de la base de datos. Entonces, esta no es una forma muy, digamos, común de utilizar, pero puede ser que de acuerdo al tipo de sistemas en el cual vos estás trabajando, o si vos ya llegás en una empresa donde ya se está utilizando una secuencia de generación de códigos de clave primaria, entonces puede ser que necesites conocer y necesites saber.
El más utilizado es el que utiliza el arroba identity, ok, sin esto. Esto es el que más se utiliza y también es muy utilizado la clave primaria compuesta que te voy a estar mostrando en otro video. Muy bien, aquí lo importante rescatar es, y ya culminando, es que siempre cuando vas a crear una tabla en la base de datos, no te olvides que esa tabla necesariamente tiene que tener una clave primaria si lo querés llevar eso a una implementación con JPA. Muchas veces cuando estamos trabajando en un proyecto vemos que no hay necesidad de crear claves primarias, pero en este caso si vamos a utilizar con JPA vamos a tener que adicionarle a cada tabla una clave primaria, ya sea simple o ya sea compuesta. Muy bien, en otro video te estaré mostrando cómo utilizar las claves foráneas, claves primarias compuestas, y espero que te suscribas al canal si te ha gustado este contenido y me dejes tu comentario también allí para que podamos conversar acerca de las dudas o consultas que quieras hacer. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el siguiente video.